sector agrícola y ganadero de la provincia del Chaco, más precisamente de Charata. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto escucharlos. Bien, bien, bien. Bueno, Iván, ¿con qué expectativa esperan los anuncios que se puedan dar en los próximos días tras la asunción de Sergio Massa? Bueno, mira, las expectativas son las mejores, como yo creo la mayoría del conjunto de los argentinos, ¿no? Ojalá esta nueva designación traiga un poco de paz política a un texto de incertidumbre. Yo creo que hoy el problema pasa más por una cuestión política que económica. Si bien la economía tiene sus cuestiones, me parece que todo lo sucedido en este último tiempo, llamémosles 6 meses, 8 meses, dentro del oficialismo, dentro de la interna, como algunos pueden decir, es lo que por ahí está perturbando o potenciando los problemas que ya tiene el país. Así que bueno, estamos con la mejor expectativa y ojalá pueda traer algún tipo de solución o encaminar alguna de todas las Claro. variables que hoy la Iván, Argentina ¿y tiene qué medida heridas. concreta esperan desde su sector? ¿Cuáles serían las medidas que ustedes estarían para mantener esta buena expectativa y no frustrarse una vez que se hagan los anuncios? Mira, tenés un par de cuestiones generales. A ver, primero tenemos que mirar la economía macro en general y luego, bueno, cada sector tiene sus necesidades específicamente, ¿no? Yo creo que acá lo primero que tiene que lograr este ministro o el Ejecutivo Nacional es tratar de estabilizar la inflación, primero frenarla y luego estabilizar. Hay cuestiones de sinceramiento dentro de la economía que ya no resiste más tiempo. Hoy tenés alrededor de 25 o 26 tipos de cambio diferente respecto al dólar. Tenés desabastecimiento de todo tipo de insumos, no solamente del sector agropecuario, faltan insumos y partes en cualquier actividad en la que consultes. Me parece que el primer paso es presentar un plan, que hasta el día de hoy no lo hemos visto, diciendo qué es lo que quiere hacer, porque si no tenemos un plan, si no nos cuentan hacia dónde vamos, no podemos entender cómo lo haríamos. Me parece que viene un poco por ese lado y hoy el eje central de todo esto es la inflación, que anualizada, perdón. Hoy tenés economistas que hablan de alrededor de 3 dígitos, lo cual, bueno, sería muy grave para el país, ¿no? Entonces, en la medida que no podamos al menos encarrilar esa cuestión, todo el resto va a ser muy difícil de cumplir. El dólar soja que se anunció hace poquito, ¿le sirvió de algo? Es que no es una solución al problema. A ver, acá tenés un problema, tenés un desdoblamiento cambiario desde el día uno, y acá, si querés, te hablo específicamente del sector productivo. Tenés un desdoblamiento desde el día uno que se fue ampliando la famosa brecha a causa de la inflación y la escasez de dólares, y hoy tenés arriba de un 120, un 130% de diferencia de pesos, sin contar retenciones y todos los impuestos derivados de eso. Pero esa distorsión generó un corrimiento de precios muy, muy grande, absolutamente en todo. Y la verdad que con esta medida del dólar soja, lo que se intentó hacer es tratar de achicar esa brecha, que se achica entre un 8 y un 10% aproximadamente, pero no es un sistema que podamos aplicar a la diaria, al día a día. ¿Por qué? Porque en definitiva ese beneficio se obtiene a través de una operatoria que no es del todo simple, te dirías que más engorrosa que otras. Hasta el día viernes los bancos no tenían la resolución en la mano, por Claro. ejemplo, y el productor lo que necesita es, para liquidar o para vender, es saber en qué lo va a invertir, porque tiene que volver a sembrar, porque tiene que pagar alquileres, porque tiene que honrar compromisos, porque tiene que volver a comprar insumos para la campaña que arranca nuevamente. Entonces, en la medida que se vayan poniendo parches, pequeños parches, pero no podamos tener una economía fluida, donde haya bienes de cambio que realmente cualquier empresa
necesite, pueda comprar, medio como que no vamos a ningún lado. Esta medida, en teoría, le mejoraría al productor entre un 8 y un 10% esa brecha, en pesos, obviamente, aclaremos, el productor nunca ve un dólar, el productor ve en Claro. pesos. Pero también tiene su parte negativa porque tenés un montón de gente que ya vendió su producción, sobre todo el pequeño y mediano productor. Claro, que no tiene Entonces, espalda ¿cómo? para aguantar, ya no tiene más ni soja, ni... Cristina te quiere hacer una pregunta. Bueno, en los últimos días corría la versión de que en realidad era el campo el que le estaba pidiendo al gobierno devaluación. Eh, y la otra es política, en el sentido de que habían dicho cuando comienza esta embestida de decir que liquiden los 20.000 millones de dólares que retiene el campo por guardar la soja, que el kirchnerismo comenzó a tomar como bandera, digamos, de campaña nuevamente el tema del campo. A ver, el tipo de cambio oficial que hoy publica diariamente el Banco Central de República Argentina es el número más abstracto de toda la economía, más allá de lo que podamos decir o lo que podamos opinar. Yo siempre trato de ser objetivo en este tipo de cosas. ¿Y por qué lo digo? Porque a raíz de tener un dólar pero tan atrasado, ¿por qué atrasado? Porque tenemos una inflación anualizada hoy ya del 80-90%. Y si vos mirás para atrás, te vas a encontrar con una devaluación del dólar oficial de 33% en el último año versus 78% de inflación. No es una opinión ni es un deseo, es realidad. Y en la medida que no podamos corregir esas dos variantes, nos queda un país carísimo, escucha lo que te digo, para exportar. Por ejemplo, los exportadores de carne hoy tienen graves problemas para sacar la mercadería del país porque con nuestros competidores del Mercosur estamos muy caros en dólares. Pero Iván, O sea, te el pregunto, corrimiento que ha habido es tremendo, por eso se da esa situación en todos los sectores de la economía y I- el sector agropecuario no está ajeno a esto. Y la parte Iván, política, pregunto, sí, paralela y sí, paradójicamente tenés un país muy barato para importar y por eso el boom de las importaciones. O sea que todos tus insumos también, los que, los que realmente importaron cosas para ponerlas en el proceso productivo, ¿no? No los que hicieron maniobras ilegales. Esos, los que importaron bien por derecha y lo que necesitan y lo que incorporaron al proceso productivo, lo importaron a un dólar justamente muy barato. claro, pero hay dos cuestiones. Hay dos cuestiones. No hay ningún boom de importaciones porque no se consigue, por ejemplo, ni combustible, ni cubiertas, ni semillas, para que usted se dé una idea, ni semillas. Y otro dato es puntual, porque hay mucho desconocimiento en esto. Los insumos propiamente dichos para el sector agrícola en dólares han subido en el último año entre un 70 y un 80%. O Pero por sea, el algo dólar, que valía porque 10. subieron en el mercado internacional el precio en dólares, no porque el dólar al que se importa en la Argentina sea caro, justamente, todo lo contrario, eso, el precio internacional sí, subió el petróleo, subieron todos los insumos para, para producir, ese es el problema justamente del cuello de botella del sector Bueno, externo. pero tenemos el costo en dólares prácticamente el doble que el año pasado. A ver, nos entendemos. Pero eso Hoy no es un manejable productor, por la economía argentina, esos son los precios internacionales en dólares, como subieron también por el problema de la guerra, subió el precio de la soja, subió el precio de los granos, subieron todos, subió el petróleo, en parte nos favorece y en parte nos perjudica. Esas son las reglas de juego justamente del comercio internacional. bien, sumale la distorsión de precios, el dólar nuestro con el cual exportamos, que está atrasado, y el Claro. contexto de inflación, y el faltante, acá el problema, a ver, hoy el problema tiene Argentina que no hay absolutamente nada. Esa es la No, de nuevo, realidad. lo que te digo es Faltan que cosas de todo. en las dos variables, tanto en los precios externos que en dólares subieron, como en nuestro tipo de cambio atrasado, hay una parte que te favorece y otra parte que te perjudica enormemente. Sí, pero Y el de precio nuevo, internacional de si los como granos la no, no, no. crítica que se le hace, ¿por qué se va el combustible a los países vecinos? Y porque nosotros tenemos el precio del combustible subsidiado. Ahora,
Si te liberaran el subsidio del combustible para achicar el gasto público y no emitir, que es otra de las críticas que se le hace al gobierno, el precio de los combustibles, el gasoil especialmente, estaría por las nubes y entonces le criticarías qué caro que está el gasoil. No, porque el sector agrícola hoy para abastecerse lo está pagando entre 220 y 230 pesos el litro. El precio de surtidor no existe para el sector productivo. Hoy si usted quiere comprar un camión de combustible, lo consigue sin ningún inconveniente y el precio es ese, 220, 230 pesos. Entonces, por eso se ha reducido el faltante de combustible. Todo va en la misma dirección. A ver si nos entendemos. En plena cosecha, hoy se habla mucho de los silobolsas. En plena cosecha, los camiones no tenían combustible ni tenían cubierta para viajar. Hay gente que hizo un silo bolsa por 15 o 20 días porque no tenía donde poner el cereal. De hecho, hoy a nivel país se acabaron los silobolsas, no hay stock como nunca, porque el transporte en la temporada alta, si usted quiere llamarlo, no tuvo cómo viajar. Hubo gente que no pudo sacar la producción del campo y llevarla al puerto. Hoy usted si camina a la Argentina va a ver grandes acopios de exportadores repletos de silo bolsa que no lo pueden hacer llegar a puerto. Inclusive es mercadería que ya está vendida y cobrada para el productor. Pero al Estado no le van a entrar los dólares hasta que lo cargue al barco. A ver, el tema del combustible se venía avisando desde noviembre del año pasado. Nadie tomó la precaución. Hoy a la Argentina le faltan dólares, pero los dólares no se terminaron ayer. La guerra empezó el 24 de febrero y la Argentina ya faltaba combustible, tenía 60% de inflación y 100% de brecha. A ver, el Digámoslo desajuste también que es faltaba por donde lo mire. combustible, perdón Iván, faltaba combustible porque aumentó exponencialmente el consumo del combustible y aumentó exponencialmente la cantidad de combustible comprada por el campo. Y vos La como... verdad, yo desde mi sector no tengo cómo Bueno, comprobar son eso las cifras porque... oficiales. Bien. Bien, Está bien. Iván, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable ha sido. no, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Iván Malvide, siempre. Perdón, yo les recomiendo a Tito que se haga productor. Yo trabajo,